106.5. 9:39 minutos. Con nosotros está Ernesto Selman. Él es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Entonces vamos a hablar de economía con Ernesto Selman. En el día de ayer, Ernesto, nosotros discutíamos un poco sobre los datos que acaba de ofrecer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de Antonio Morillo Pérez, que es de la Unidad de Asesoría y Análisis Económico y Social. Decía Morillo Pérez, y uno de los principales investigadores sobre la pobreza de la República Dominicana, la reducción de 4.3% de la pobreza no obedece al incremento del Producto Interno Bruto, sino que básicamente lo que ellos han podido comprobar es que se trata de un efecto de la distribución. De redistribución del ingreso. Es decir, que esto no, porque incluso él plantea aquí que el ingreso per cápita se mantiene igual en el país, que lo que ellos han observado es que esto es efecto del modelo. Estos datos parecerían contradecir informaciones recientes del Banco Central, cuando menos en lo que es el atributo de esa reducción de pobreza. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, muy buenos días antes que todo. Muchas gracias por la invitación. Siempre con muchísimo gusto venimos aquí a compartir con ustedes. Gracias. Sí, realmente reducción de pobreza en 4 puntos porcentuales en un periodo de un año llama mucho la atención. 18 meses. 18 meses, claro. ¿No fue de marzo a mayo? No, 18 meses. De octubre, 18 meses. De octubre a marzo. Bien, llama mucho la atención 12 o 18 meses, 4 puntos porcentuales de reducción de pobreza sin poder, digamos, demostrar ese fenómeno de redistribución, de cómo sucedió. Llama mucho la atención. Nosotros particularmente nos gustaría ver, incluso discutir con don Antonio la metodología y si cabe, desde aquí hacemos la invitación a CRES para reunirnos y debatir el tema, porque llama mucho la atención. Yo no puedo, digamos, señalar directamente algún tema metodológico porque no lo conozco realmente. Hemos visto todo lo que se ha publicado, hemos leído, se dice de que en el área rural hubo un incremento per cápita de un 10 punto tanto por ciento del ingreso, y eso entonces lo justifica a partir de lo que han mencionado de la redistribución del ingreso. Correcto. Hay unos temas ahí metodológicos que también llaman la atención. De cómo en el país todo esto sucede y solamente... ¿Cuál podría ser la debilidad metodológica de eso, Ernesto? Bueno, lo primero es cuáles son las políticas públicas, porque hoy día tenemos un tema a nivel transversal en la sociedad de que los costos de vivir y hacer negocios son relativamente altos cuando comparamos con otros países, y eso limita la capacidad de competir tanto en el exterior como internamente, y entonces ahí decimos cómo en el área rural, y tomando en consideración el crecimiento económico que se han presentado a nivel oficial del sector agropecuario, si eso realmente se ha podido traducir a un incremento del ingreso del 10% en el área rural. Realmente no lo veo muy claro. Por eso digo, me gustaría o nos gustaría en CRES sentarnos con don Antonio, discutir y ver la metodología que él ha utilizado para estos temas, porque realmente llama mucho la atención. Nosotros decimos, fíjate, y también los crecimientos económicos que se anuncian, no estamos creando la plataforma desde el punto de vista de política pública todavía, ¿verdad? Todavía para un desenvolvimiento económico más sano, menos distorsionado, que es lo que vemos que todavía tenemos. Tenemos un sistema tributario distorsionado con altas tasas y múltiples figuras impositivas que afectan tanto vivir como hacer negocios. Y por eso vemos todo estos niveles de informalidad que se escapan por la complejidad y la penalidad que trae ese sistema tributario. Tenemos altos costos, energía, por ejemplo, y aquí hablamos de electricidad,
y de hidrocarburos, nosotros en República Dominicana pagamos en promedio 1.5 dólares más por galón que el promedio en Centroamérica. Y si nos comparamos con Panamá solamente, pagamos 2 dólares más. Es decir, 50% más es el costo de los combustibles en la República Dominicana que en Panamá, por ejemplo. Y un 40% en promedio de Centroamérica, un 40-45% más. Es decir, hay unos elementos que están distorsionando el sistema económico dominicano que no nos permite competir, y por eso nos llama la atención de estos números. Porque en última instancia, yo les digo, en última instancia la pobreza no se reduce con transferencia ni redistribución, la pobreza se reduce con nuevos empleos productivos que puedan generar bienes y servicios que los consumidores demandan, ya sea aquí o en Pekín. Entonces, pero hay que lo podamos vender y que haya más producción de riqueza. ¿Tú crees que es un tanto ficticio lo de hablar de reducción de pobreza? Porque gente tenga ingresos sin que eso signifique que esa gente esté generando riquezas. Exactamente. O esté recibiendo... Entonces, lo que nos llama la atención, no voy a hablar de ficticio porque lo que he dicho es que nos gustaría discutir la metodología y ver cómo fue que se llegó a esa conclusión, y ahí podríamos decir con más fundamento, pero sí lo que estoy diciendo es que llama mucho la atención que en un periodo de 18 meses no hemos visto ningún país en el mundo que en un periodo tan corto pueda reducir la pobreza en 4 puntos. No hay posibilidad de que ese impacto pueda haber sido hecho por el esfuerzo que se ha hecho en el sector agropecuario, más de 11.000 millones prestados, más de manera las instituciones, 5.000 y pico prestados directamente por el presidente en sus visitas, varios proyectos que generan empleos y nuevos ingresos para gente en estos 18 meses. No podría ser eso. Creo que por ahí es que se mide, o por lo menos podría tener un impacto, pero yo digo aquí, mire, si fuera tan fácil, vamos arriba. Eliminamos la pobreza ¿en cuánto tiempo? 4 puntos porcentuales, en 4 años eliminamos la pobreza entonces. 4 puntos porcentuales. No serían 4 años, sería un 8%. Estamos hablando de 18 meses, 4%. No tengo nada que agregar. Me llama mucho la atención. De verdad me llama. Yo no sé, de verdad que no oí el programa ayer. Yo supe que estuvieron discutiendo eso. Sí. No sé cuál es la posición de cada quien aquí. No, tú lo sabes, y no quiero entrar aquí en discusión, pero llama mucho la atención del punto de vista técnico. Yo fuera tú y me paro y me voy. No, el Banco Central. ¿Quién tiene la razón? Julio Eury, ¿ya? No, yo sigo defendiendo. No oíste la discusión de ayer. Se la acabas de dar a Julio. Yo creo que la razón, pero yo sigo creyendo que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene razón y que el presidente tiene razón al dar los datos y que la metodología está bien. Él cuestiona la metodología. El neto. Yo sigo creyendo en el ministerio. ¿Cuál es el porcentaje de pobreza en la República Dominicana? El Banco Central, el Banco Mundial, con la metodología de la CEPAL, habla de un 40%. Un 40%. Dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que ahora mismo era 40, está en 36. Sí, que con el cálculo exacto. O sea que parten de los datos reales. Parten de los datos, sí, de la metodología de la CEPAL. Hay otras metodologías que se utilizan que no necesariamente es porque él habla de la metodología de los niveles de pobreza a nivel monetario. Mañana lo vamos a traer a nivel monetario. Exacto. Muy bien. Sí, mañana vamos a traer. Y si mañana pues le extienden nuestra invitación, de verdad que nos gustaría discutirlo en CRES, ver con la metodología. Hay otras metodologías que están utilizando otros indicadores, no necesariamente desde el punto de vista monetario, es decir, no es de cuánto ingreso por persona a partir del producto, sino que utilizan metodologías de pisos de tierra o de cemento, techos, televisiones en hogares, lavadoras, etcétera. Y hay otras metodologías en el Banco Mundial que darían menos de lo que se con la metodología. Mucha gente se pregunta, Ernesto, el cambio de metodología que acaba de hacer el Banco Central para el asunto de las cuentas nacionales, ¿es correcto? ¿Ustedes creen que partir de la nueva base, que ahora es 2007, es más objetivo que partir del año 91 era antes? Sí. Hay algunos, definitivamente parecería que la metodología refleja mejor lo que ha sucedido, y principalmente cuando lo vemos hacia el pasado vemos que hay unos ajustes importantes
en los números que se daban. Por ejemplo, desde el 2007 hacia la fecha, hasta el 2013, hay una corrección hacia abajo de los crecimientos económicos que se estaban publicando. En promedio se reduce en un punto porcentual, pero fíjate que decimos que parecería que va en la dirección correcta, porque en el año 2009, que hubo una crisis financiera internacional, tú ves todos los países del mundo decreciendo, o si crecieron muy poquito. Nosotros antes decíamos, con la metodología anterior, de que habíamos crecido 3.5%. Hoy día, con esta nueva metodología, se habla del menos del 1%, lo que parecería que trae mejor indicadores para la toma de decisiones de políticas públicas, privadas, etcétera. Pero entonces cuando vamos a las metodologías de nuevo, porque aquí los economistas siempre queremos, ok, muy bien, ese es el número. Ahora, ¿cómo obtuvimos ese número, verdad? Y entonces cuando vamos a la metodología, primero llama mucho la atención el cálculo por el lado del gasto, como le llaman los economistas, es decir, viene por consumo, inversión, ¿por dónde viene el asunto? Entonces, cuando vemos desde el punto de vista metodológico, se dice que el consumo en la República Dominicana representa más del 80% y la inversión un menos de 20%. Eso parece una estructura de una economía desarrollada, donde ya la inversión de capital es tan alta que ya básicamente la economía está empujada más bien por el consumo. En el caso de las economías como República Dominicana, donde el nivel de inversión de capital es bajo, generalmente esa estructura va más bien hacia el tema, o el crecimiento más bien lo dirige la inversión de capital y no tanto el consumo. Eso llama la atención. Lo otro es que también llama la atención el crecimiento que se ha publicado del primer semestre de este año. Antes se hablaba del 5.2%, hoy día se habla del 7.2%. De nuevo, en una economía como la dominicana, con bajos niveles de inversión de capital, crecer 7.2% a partir del consumo, mire, ahí de nuevo quisiéramos ver qué hay detrás de eso, porque generalmente estas economías, usted se va a la economía del Asia, Vietnam, Malasia, usted se va a Sudamérica, se va a países que en vías de desarrollo, como le llaman, o países de economías emergentes, y crecen fundamentalmente a partir de la inversión de capital. Ese es un tema que nos llama la atención, y crecer en 7.2% con un menos de 20% de inversión de capital, ahí hay algunos temas, pero hacia el ejercicio hacia el pasado parecería que es más correcto de lo que teníamos anteriormente, lo que habría que mantenerse, digamos, atento y ver cómo puede mejorarse, porque nunca llegamos a la verdad inclusive en la población hay un grupo de ciudadanos y de pequeños y medianos empresarios que no se identifican, no se sienten identificados con las cifras ofrecidas por el Banco Central y por algunas instituciones, aunque sean correctas, independientemente de la metodología que se haya utilizado. Se habla de un crecimiento que ellos no lo perciben ni en el presupuesto familiar ni en el presupuesto de la empresa. Dirigido a esas personas y con el estilo pedagógico que te caracteriza, ¿cómo tú describirías el primer semestre de este año en términos económicos? ¿Hemos mejorado realmente? Y la pregunta es porque en el 2013 fue como un año de transición. El gobierno había heredado el déficit fiscal del 2012, que lo recibió en agosto, y el año pasado se entendió como un momento de apretarse pantalones y faldas. Pero ya este año se esperaba como que íbamos a crecer. Y uno no percibe ese crecimiento del que hablan algunos. Cuando uno habla con, yo no tengo datos oficiales, pero uno habla con empresarios, con empresas que manejan presupuestos de clientes y te hablan que no ha habido. Entonces, ¿cómo percibes este primer semestre? Sí, mira, lo que sucede es que estos niveles de crecimiento que se publican es comparando ese periodo con el periodo anterior. Tú bien dijiste que en el periodo del 2013 entró en vigencia un incremento, el incremento de impuestos más importante en la historia contemporánea de la República Dominicana, donde se aumentaron tasas en diferentes ámbitos. Todavía, de hecho, las tasas de los impuestos selectivos a los alcoholes, ITEVI, etcétera, van a seguir aumentando hasta el 2016. Pero en el año 2013 entraron todos juntos y la economía en este periodo se resintió. Entonces, cuando comparamos este semestre comparado con el anterior, donde se resintió la economía durante ese periodo, obviamente va a presentar un crecimiento, pero además hay sectores que
pueden decir que han crecido de manera importante el sector turismo, la ocupación. Claro. En esta temporada fue de las mayores que hemos tenido, el flujo de turistas. Hay que ver hacia adelante cómo por ejemplo, teníamos el mercado ruso que estaba creciendo, era importante, ahora parece que se va a desacelerar, pero durante este primer semestre el sector turismo definitivamente que creció de manera importante. 9% dijo el ministerio. Sí, otros sectores, el mismo sector energía que el año pasado había crecido en 150 y tanto %, todavía en el primer semestre de este año se percibe cierto crecimiento, el sector minero todavía, digamos, para integrarse por completo a todas las actividades económicas, todavía tiene un impacto regional sobre suplidores específicos, pero es un sector que está creciendo y debería ser un sector que en lo adelante juegue un papel más importante. Y otros sectores, digamos, cuando ves la construcción comparado con el año pasado, es un sector que definitivamente ha crecido. Es decir, que definitivamente nosotros percibimos que se ha presentado un crecimiento. Lo único que hablar de 7.2% es un crecimiento. Hay que irse. Yo vuelvo a traer el tema de Panamá, porque Panamá ha hecho varias cosas que lo han encaminado más o menos bien. No sé qué sucederá de aquí en adelante con las nuevas autoridades, pero Panamá tiene un desempleo de 3.6%, es decir, un pleno empleo. Y Panamá ha crecido 6-7% en los últimos años. Es decir, una economía creciendo en 6-7%. No presenta el nivel de desempleo que tiene la República Dominicana hoy día. Es decir, es una economía en Panamá, de nuevo, están trayendo gente de fuera para poder desarrollar procesos productivos. Tienen un proyecto minero parado, esperando que termine la ampliación del canal de Panamá porque necesitan los trabajadores. Es decir, es una economía realmente que el desempleo, Ernesto, y es una economía que ha estado creciendo 6-7%. Ernesto, los problemas estructurales a los que se refería el presidente en su conversación reciente con la prensa de Palacio, parecen problemas que no tienen soluciones por ahora. El déficit que tiene que ver con el subsidio eléctrico, que fue uno de los casos, y el cuasi fiscal del Banco Central, versus un nivel de ingreso que no alcanza a satisfacer todas las necesidades de la población y los requerimientos del gobierno. Estamos condenados entonces, digamos, por mucho tiempo a presupuestos deficitarios. ¿Cómo pueden superarse esos déficits? Sí, estos son temas que venimos tratando ya en República Dominicana de hace mucho tiempo. El tema del Banco Central no es algo nuevo, viene de la crisis del 2003, es decir, tenemos más de 10 años tratando el tema. En el tema del déficit eléctrico que asumen las pérdidas las distribuidoras de energía eléctrica, tampoco es algo nuevo, es algo que venimos. Entonces, yo pienso que aquí debe haber una voluntad política férrea para hacer cambios que tal vez nosotros no lo vemos tan claro, porque desde el punto de vista de políticas públicas se han estado llevando a cabo una serie de medidas que tal vez no van en la dirección, y esto obviamente una perspectiva tal vez que no todo el mundo la comparte, pero que no va en la dirección de realmente reducir esos déficits. Por ejemplo, en el tema eléctrico se habla de las plantas a carbón, y aquí ya hemos visto las declaraciones de diferentes instituciones, etcétera, incluso partidos políticos en este sentido. Las plantas a carbón se habla de un ahorro de unos 500 millones de dólares. Lo que pasa es que de aquí a 5 años que pueda estar lista esas plantas, ya la demanda no será de 2.500 megavatios hora en República Dominicana, sino que serán unos 3.000. Entonces, si usted mete esos 600, usted va a tener todavía un subsidio de unos 1.300 millones de dólares que tenemos hoy día. Es decir, el subsidio realmente, con el paso del tiempo, va a haber un incremento de la demanda de energía eléctrica, lo que cuando entren esos 600 megas y haya ese ahorro de 500 millones de dólares, ya el subsidio será de unos 1.800 menos los 500, estaremos en el mismo lugar realmente. Si lo tomamos en el tiempo, si hacemos el análisis hoy día con una demanda de 2.500, usted le mete 600 millones y y se reduce el déficit en 500. Entonces, en un análisis estático de hoy día, usted puede decir, bueno, se reducen 500 millones de dólares. Yo diría, bueno, vamos a asumir que sí, que se reducen 500 y que el subsidio sería 1.300 de aquí a 5 años.
Todavía faltan 800 millones de dólares que resolver del subsidio eléctrico con esas plantas. Pero eso no es realista. Si la demanda de energía eléctrica en 5 años va a ser de unos 3.000 megas. Entonces, cuando usted le mete 600 megas, usted va a tener el mismo subsidio de 1.300 millones de dólares. El tema no se va a ver solucionado todavía. O sea, ¿tú crees entonces que no es conveniente hacer las plantas a carbón? Yo hubiese preferido la licitación de compra de energía eléctrica en lugar de que el Estado tenga que invertir los 2.000 millones de dólares con las reglas de juego claras al sector privado, porque en el 2016 va a haber una renegociación a partir... ¿Compra quién? En una licitación a privados. ¿A quién? A quien gane la licitación. Pero hay que construir la y planta. renegociando, claro, que le asume el riesgo al privado. ¿Por qué el Estado tiene que asumir el riesgo de inversión? Para seguir con lo mismo con lo de los generadores. No, porque lo que sucedería... Tú eras representante del Estado ante la empresa capitalizada. ¿Quién? ¿Tú eras representante del Estado? No, él no. ¿Cuál de los Selman era el representante? No. Mi padre... Espérate, te estoy preguntando. Su papá Sí, era. yo pienso que usted viene por un lado, pero yo le voy a responder. No, yo lo que estoy preguntando. Mi padre dirigió Corde durante el proceso de capitalización. No, el representante de la empresa capitalizada para defender al Estado ante la empresa capitalizada. O sea, que defendía al Estado en la empresa capitalizada. Ajá. No, pero Ernesto no ha tenido función pública. Bueno, yo fui asesor económico del gobernador del Banco Central entre 2004 y 2008. Okay. Ah, ok. Me habían dicho que había... Y anterior a eso fui representante de la República Dominicana ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Me habían dicho que había 96 uno de y los 2000. Selman que era representante del Estado ante la empresa capitalizada. Entonces, como ¿Me va a descalificar por algo de esto? No. Porque pregúnteme, yo le respondo todo lo que usted Pero quiera. estoy preguntando, no estoy descalificando. Okay. Lo que pasa es que estoy buscando la punta de la soga por donde que está para Sí, que tú me para vengas romperla. con una aberración como esa, que el Estado no debía construir la planta. Pero yo lo que Déjenme terminar. Yo sé lo que estoy hablando. Déjenme terminar. Todos sabemos lo que estamos hablando. Está bien, pero yo soy el que estoy pero hablando. déjalo terminar la idea. No voy a hablar. No, termina termina la idea. Déjeme terminar la idea. Yo sé por dónde estoy. Claro. Yo sé lo que estoy buscando. Dale la idea. Claro, dale. Entonces, al él venir con esa aberración de que el Estado debía comprar energía, ¿a quién? Si lo que nos están vendiendo son unos ladrones. Por decir una licitación. Pero el Estado como quiera Pero va a tener que yo- comprar lo primero- energía. lo primero es porque que, los 600 megas No no dejan- van a dar para la demanda. El Estado como Mire, quiera va a tener que comprar va a seguirle energía. comprando. Y como quiera va a tener que hacer licitación. Mire lo que pasa. Yo le diría, El Estado estamos en un debate de ideas. Sí. Pero yo no quiero descalificarle a usted, que usted está diciendo una aberración y usted me está descalificando. Bueno, pero es una aberración de que tú No, plantees pero eso cuando estamos en el el gobierno debate de no ideas. está Tienen ideas distintas. Estamos en el debate de Tienen ideas. ideas Bueno, distintas. que creo que yo puedo creerlo. Sí, exactamente, pero tienen ideas Pero es distintas. un planteamiento O sea, que la hacen función. no te estoy descalificando por eso. Ni él a ti tampoco. Entonces tienen ideas distintas. Tú tienes una Sí, posición yo que tengo otra tú crees que lo correcto Porque va yo por ahí. creo que tú eres funcionario del gobierno, ¿verdad? No, sé. No, Ahora no. ok. no. Qué bueno. Lo que No, quiero usted que está criticando quiero saber- a- Oiga, pero tú no ves la quiero posición saber que para saber tiene. quién es que está hablando. porque yo Está no lo criticando conozco. al Ministerio de Economía. Pero él es miembro del Comité Central del PLD. Sí, así es. Eso sí, Bueno, sí, ya claro. tú- Ojo, que no es de oposición. Es miembro Pero le está entrando al Pero Ministerio de Economía. anda para la. No, yo no le estoy entrando. Bueno, a al procedimiento. Tiene quiero una decir. posición crítica Exacto. de manera Pero responsable. cuando yo intervengo, será un avispero. Yo lo que estoy es preguntando cosas muy puntuales. O pregunta. Entonces creo que eso es así. Porque si el gobierno tiene una línea ¿Qué tú insinuas? de resolver el problema política y económicamente con la construcción de plantas de carbón, yo lo que creo que para resolver el problema eléctrico debe ser un problema del país. Ok. De la Y oposición, mi posición- del gobierno, de su partido y de sus miembros. Óyelo a él, entonces. Sí, creo yo. Lo que yo le traté de decir es que si se hace el análisis estático con lo que tenemos hoy día, todavía faltarían 800 millones para resolver el tema eléctrico, y que si lo proyectamos a 5 años, vamos a tener el mismo nivel de subsidio en 5 años de los 1.300 millones que tenemos hoy día. 800 Eso fue millones lo de que dólares, dije. 800 millones de dólares, que un 70% Entonces, es fraudulento con la entonces, fórmula de es esos evidente- contratos es- leoninos que hizo el Estado. es evidente creo que- yo. Bueno, por eso digo que hay que sentarse Licitarlo, eso es lo bien que dice. a renegociar esos contratos que vienen el El 2016. 16. Correcto. El 16 que vienen ahora. Pero no es mejor. no cedérselo. Pero no es mejor entonces de renegociar esos contratos, ¿Sea o no sea lo que estoy teniendo el hablando? Estado Dominicano posibilidad de que lo que ha pasado ahora, yo lo que hago es que te apago el país
Y entonces tú tienes que aceptar mis condiciones. Porque yo puedo lograr el mismo objetivo haciendo una licitación de compra con un contrato con esa empresa, independientemente, es decir, usted puede tener el mismo efecto a través, sin tener que meter usted mismo los 2000. Ese es el punto que yo estaba tratando de hacer. O sea, tú quieres que la planta de carbón la haga el sector privado. Que asume el riesgo el sector privado sin que el Estado tenga que poner la plata, porque usted sabe que vamos a tener que emitir 2.000 millones de dólares adicionales de deuda, ¿verdad? Sí. Es decir, que es un tema, y el nivel de endeudamiento del 2000 para acá ha crecido en un 630 y pico de %. Es decir, la deuda pública se ha multiplicado por 7 en los últimos 14 años. Tenemos que tener eso claro también. Pero es decir, hay que ver todo el panorama para uno ver, bueno, ¿es conveniente o no? ¿Eso resuelve el problema o no? En 5 años tendremos que destinar los mismos 1.300 millones de dólares que hoy día destinamos, y eso no, si fuese una solución... Eso no es así. Porque el caso de la Coyentre, bueno, si hubiese un gobierno... El presidente dijo que no el martes, ¿eh? El presidente dijo, escúchame... Deben asesorarlo mejor al presidente. El presidente dijo que... Pero el PLD, asesóralo. Pero oye, es bueno que... Todo el mundo tiene mi teléfono. No, pero oye, es importante tu posición. Esa sí es buena. Porque el presidente llamó a que el país lo defendiera diciendo que precisamente él defendía tanto las plantas a carbón y las quería implementar, porque entendía, dijo el presidente, que con eso se empezaba a bajar ese problema del déficit eléctrico. Es un paliativo, porque el asunto es, si la demanda fuera estática y las plantas a carbón llegan hoy, tenemos 600 megas hoy. Esos 600 megas hoy tienen un efecto importante. Esos 600 megas van a llegar en el 17. En 4 años lo mínimo. En el 17, dijo el presidente. 3 años de construcción. No, se lo siguen retrasando en el 20. Pero 3 años mínimo de construcción. Entonces, cuando llegan esos megas, hay que ver cuál es el nivel de consumo y el impacto que van a tener. Porque la empresa va creciendo, las residencias van creciendo, entonces, y la demanda va creciendo. Ahí el cálculo es otro. Bueno, pero sí es mejor. Es mejor tener la planta para tener el parque frío, para entrarlo con energía barata y no energía cara, y pagamos menos, creo yo. Necesitamos... Yo estoy de acuerdo, es quien lo hace. Es quien lo haga, yo lo quiero también. Bueno, no 600, necesitamos 1.600. Pero yo planteé aquí que sean empresarios dominicanos, que los hay, que pueden aportar ese dinero, no empresarios extranjeros que me pongan una daga en el pecho frente a la pared. ¿Tú eres partidario que se usen los fondos de pensiones en la inversión eléctrica? Mire, el tema de los fondos de pensiones es un problema que tenemos, porque la idea es que los fondos de inversiones, del fondo de pensiones, que es ahorro de los trabajadores, se traduzca a la inversión, ¿verdad? Y hoy día eso está básicamente colocado en instrumentos del Banco Central y del gobierno. Es una barbaridad. Pero inversión segura. Sí, pero es una barbaridad. Pero no deficitaria. Está financiando déficits, esos ahorros están financiando déficits y haciendo política monetaria, no traduciéndose a la inversión, que trae más y mejores puestos de trabajo. La eléctrica podría ser una. Bueno. ¿Tú quieres que el sector privado invierta? Si fuera el sector privado, con reglas de juegos claras, porque de nuevo tenemos una ley de electricidad que no se ha aplicado como debe ser, estamos cambiándola. Cuando si hablamos de reglas de juegos claras, donde se invierta en proyectos que generan más y mejores empleos, ¿estamos de acuerdo? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, Ernesto, gracias por haber tenido este intercambio importante con nosotros. Ernesto Serman, el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Hablé con él. ¿Querés? Y le des ¡Cambio fuera! Muchas gracias.